tardes, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Aquí estoy en esta tarde ahora me tocó llevarle la predicación. Dios me lo bendiga en esta tarde, en esta noche para México. Y donde nos ven, ya es de noche también. Me va a tocar ahora a mí llevar la predicación. A nuestro pastor le dimos descanso, porque me tocó a mí ahora. Vamos a ver, en esta noche voy a llevar el tema, se va a titular El perdón en el cristiano. Recuerden que en las iglesias vemos muchos hermanos, hay muchas personas que están enojados con su hermano. Han salido porque a veces tuvieron algún problemita y no han perdonado. Entonces en esta noche vamos a hablar sobre el perdón. El perdón tiene que ver mucho también puede estar unas personas pueden estar enfermas también porque no han perdonado. No perdonan a sus padres cuando eran niños, no han perdonado a sus esposos que las han abandonado. Y para nosotros los cristianos también entre los hermanos. Vamos a orar primero para que el Señor me dé la sabiduría para saber llevar este mensaje, que no sea yo, que sea Él. Ok, si tienes tu Biblia, saca tu Biblia. Vamos a estudiar el libro de Mateo. Voy a orar primeramente para que el Señor me dé la sabiduría. Ok, Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre, por otro día más que nos regala, Señor. En esta noche yo vengo a ti, Padre, pidiéndote perdón primeramente. Que te pido que me perdones, que me limpies, que me laves con la sangre de tu Hijo amado para ser digno de entrar a tu presencia, Señor. Para ser digno de llevar esta predicación, Señor, esta enseñanza. Que seas tú el que habla, Señor, a través de mí. Yo solamente soy un siervo tuyo. Dice tu palabra que digamos siervo inútiles somos porque hacemos lo que tú nos mandas a hacer. Y yo estoy haciendo lo que tú me has mandado, predicar, enseñar y evangelizar, Señor. Si esta enseñanza yo la pongo en tus manos, que seas tú, Señor, el que habla, Señor, a través de mi boca. Te pido, Padre, que me dé sabiduría, sí, Señor, para aplicarla al conocimiento, Señor. Que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Sí, Padre, yo te pido también por las personas, Señor, los amigos, mis familiares, hermanos en Cristo que van a ver este video, Señor. Que tú les hables a sus corazones, Señor. Si hay alguna persona que no ha perdonado, Señor, que tú, Señor, le hables a su corazón, Señor. Porque tú nos mandas, Señor, es un mandamiento, no es un deseo. Tú nos mandas que perdonemos, así como tú nos perdonaste a nosotros. Sí, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias. Gracias, Padre mío. Como le dije en esta tarde, me tocó llevar la enseñanza, el perdón en el cristiano. Pues porque hace mucha falta en las iglesias. Hay muchas personas en las iglesias, como les dije, han tenido problemas, han tenido dificultades, han salido mal entre hermanos. Y nosotros, el Señor nos manda, nuestro Padre nos manda que perdonemos, así como Él nos perdonó a nosotros. Entonces tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre. Porque la persona que no perdona se empieza a endurecer su corazón, se empieza tiene rencor contra el hermano, se puede hasta enfermar del rencor o del pecado. El Señor entonces nos habla en la palabra que tenemos que perdonar, así como Cristo nos perdonó. Entonces me quieren acompañar en el libro de Mateo 18, 15. Vamos a leer de ahí vamos a sacar la enseñanza, la predicación. Mateo 18, 15. Dice que si tu hermano peca contra ti, vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice, aquí tengo tres preguntas. Dice, ¿tenemos que perdonar a nuestros hermanos cuando pecan con nosotros? Claro que sí. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos?
Dijo Pedro era bueno, dice, oh, Señor, porque lo que era en el Antiguo Testamento dice que eran 3. Entonces Pedro dice 7 veces. Jesús le contestó, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué tenemos que perdonar a nuestros hermanos? Ahorita vamos a ver a través de la palabra. Voy a dejar que la palabra hable, que no sea yo. Entonces ya tienen su Biblia, ya le sacaron el polvo. Mateo 18:15. Vamos a empezar allí. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces aquí está hablando del perdón. Entonces si tu hermano ha pecado, dice que vayas, dice ve tú. Es que debes ir con amor a exhortarlo, con amor. Dice, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces si él te escucha, dice que lo habrás ganado. Entonces va a haber una reconciliación. Dice aquí el 16, pero si no te escucha, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Entonces aquí si tu hermano, dice que si tienes un problema con él, si tu hermano ha pecado, ve, dice, repréndelo a solas, que quiere decir que lo debes de exhortar. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces vas a ganar a tu hermano si él se arrepiente. Pero si no se quiere arrepentir, dice que tomes a 2 o 3 más, dice, para que haya testigos. Pues si él insiste en seguir pecando. Dice, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Aquí en el 17 dice, y si se rehúsa a escucharlos, dice, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces dice que lo vas a tomar como gentil o republicano. Un gentil era una persona que no buscaba a Dios. Entonces aquí está hablando del pecado. Dice aquí en el 18, dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Si tu hermano no se quiere arrepentir, este pasaje, este versículo lo han sacado de contexto. Dice, y si te rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Aquí nos está diciendo, si no escucha a la iglesia, dice, lo tienes que tomar como un impío, porque no se ha pervertido. Dice aquí en el 18, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así si esa persona no se arrepiente, dice, mejor me voy de la iglesia, entonces se va atado, quedó atado porque no fue perdonado, porque insistió en seguir pecando. Entonces aquí se trata de la disciplina, que si tu hermano ha pecado, dice, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces si este hermano se hubiera arrepentido, entonces él sería desatado, él sería perdonado de sus pecados. Entonces ellos se quedan atados por sus pecados. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir. Entonces están atados. Entonces, ¿qué pasa? Que su corazón se empieza a endurecer. Empieza a venir amargura. Entonces la amargura te lleva a tener un distanciamiento de Dios. Porque un corazón amargado no puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque está amargado. Entonces vamos aquí en el versículo 19, dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo también lo han agarrado y lo han sacado de contexto. Esto dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dice, allí estoy yo. Pero aquí está para juzgar, para disciplinar. Aquí no es para cuando nos reunimos en la iglesia para adorar. Esto está hablando de la disciplina.
Aquí está hablando de la disciplina en la iglesia, si alguien ha pecado. Entonces dice aquí, esa es otra enseñanza que se va a llevar. Esos dos pasajes que lo han sacado. Que lo catéis en el cielo, que dice que lo catéis en la tierra, lo catéis en el cielo. Aquí en el 17 dice, si rehúsa escucharlo, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra. Entonces lo de la prosperidad se refieren a lo que atéis aquí, el dinero que tú ves, dice que aquí es lo que atéis en la tierra, se están refiriendo a ellos a las cosas materiales. Dice, será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí se refiere a la disciplina, se refiere si esa persona se arrepiente va a ser desatada, si no se queda atado. Entonces se va a otra iglesia, pero no ha sido desatado porque es una persona rebelde, no hace caso a sus pastores. Entonces es una persona que no ha obedecido a tan desobediencia. Entonces su pecado lo lleva a la amargura. Y de la amargura, ¿qué pasa? Que se va consumiendo. Es como la amargura es un veneno. Dice, es como un veneno que dice la persona que está amargada se lo toma esperando que se muera el otro, pero lo que no sabe es que se está matando a ella misma, porque ella se está tomando ese veneno. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se enferman por el pecado. Hay personas que están enfermas porque no han confesado sus pecados. Hay tres razones por las que personas están enfermas. En veces es físico, en veces es por pecado y en veces porque Dios los está tratando. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que Dios los está tratando pero no entienden? Una tras otra, salen de una, entran a otra, salen de otra y entran a otra. ¿Por qué? Porque son personas rencorosas, son personas que no quieren perdonar. Dicen, no, yo ya perdoné, pero todavía siguen con ese rencor, están amargadas, todo les parece mal, todo critican, todo juzgan. Entonces esa persona se va enfermando. La amargura te lleva a la enfermedad. Y si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Aquí vamos a ver así adelante en el versículo 20. Acuérdense, estamos leyendo Mateo 18, vamos en el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí se está refiriendo para la disciplina, esa persona que no se quiso arrepentir. Entonces fue disciplinada, pero que no quiso porque estaba pecando, estaba en pecado. Y no quiso, a lo mejor se fue. Entonces aquí no se refiere a este versículo 20 de Mateo, no se refiere a cuando nos reunimos en un grupo, cuando nos reunimos en la iglesia. Vamos a ver la importancia del perdón, que tiene que ver el perdón. Dice, entonces, fíjese, se le acercó Pedro, dice en el versículo 21, para que vean que estaba hablando de aquí, del perdón, todo esto. El perdón, esta persona no fue perdonada porque no se quiso arrepentir, estaba en pecado. Ok, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Dice lo que le contestó, aquí estaba haciéndole una pregunta al Señor, ¿hasta cuántas veces tenía que perdonar a su hermano que pecara contra él? Tengo la Biblia Reina Valera. Vamos aquí también a tener la Biblia Reina Valera para que vean también cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí. Dice el 18, vamos 18:20. 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así está diciendo en el 20. Entonces aquí en el 21 dice, Jesús le dijo, no te digo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ya ve aquí Pedro estaba bien generoso. Porque dice que en el Antiguo Testamento, en la ley eran 3 veces, se tenía que 3 veces, y aquí está diciendo 7. Acuérdate que el 7 significa perfección. Significa... El 7 es el número de Dios, totalidad, el 7. Entonces él estaba siendo muy misericordioso y dice hasta 7 veces
Entonces fíjense lo que le contestó Jesús. Él le estaba haciendo una pregunta a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Entonces fíjense lo que le mandó el Señor. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nosotros? Aunque nos ofendan 20, 30, 40, 50, tenemos que perdonarlos. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ya cuando llegas a esto, hasta 70 veces 7, es porque ya aprendiste a perdonar. Porque ¿qué dice? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces aquí, este número es una hipérbole de la ilimitada disposición para perdonar de corazón. Entonces tienes que perdonar de corazón. Que te nazca. Dice, es que no me nace perdonar. El Señor no te está preguntando que si te nace, te está haciendo que perdones. Tienes que perdonar. Vamos a ver aquí en Mateo 18:15, ¿qué nos dice? Mateo 18:15. ¿Qué lo tenemos? Dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo. Entonces tienes que ir con tu hermano. Si él pecó contra ti, tienes que ir y reprenderlo. Entonces Mateo 6:14, vamos a ver qué nos dice Mateo 6:14. ¿Tienes tu Biblia allí? Vamos a seguir aquí, no cierren su Biblia, en Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, fíjate lo que está diciendo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjense, si no perdona, ¿qué pasa? Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está diciendo el Señor Jesús, el que predicó esto. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar también. Entonces tú puedes tener 15, 20 años en la iglesia y no quieres perdonar. Entonces Dios no te va a perdonar tampoco a ti. Entonces tú tienes que perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros. Entonces vamos aquí, fíjense, luego nos puso una parábola. En el Mateo 18:23, puso una parábola de los dos deudores. Vamos a leerla. Mateo 18:23. Es la parábola de los dos deudores. 18:23. Y la fíjense que dice. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Aquí el rey se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Los siervos somos nosotros. Entonces, fíjense cómo dice en la Reina Valera. Dice el 16:23. 16:23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí está diciendo que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, vamos a ir al versículo 24. Dice, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces cuando el Señor, dice cuando el rey quiso ajustar las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000. Dice, por lo cual, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a ver qué es un talento. 10,000 talentos en el 23. 10,000 talentos. Un talento equivalía a 21.6 kilogramos de plata. Ese era un talento. Imagínense, era una deuda impagable. Dice, luego aquí vamos a ver abajo, dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Y así pagará la deuda. Entonces, como él no tenía cómo pagar, entonces el rey, su amo, mandó que lo vendieran. Entonces él le suplicó, le rogó, se le arrodilló que le perdonara la deuda porque le diera tiempo para pagar. Entonces vamos a ver, dice,
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquí lo mandó, dice que lo mandó que vendió, lo quería vender a él, a su esposa y a sus hijos para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, entonces a veces lo que hizo el siervo, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí estaba suplicando. Dice que le tuviera paciencia para pagarle. Vamos a ver lo que hizo su amo, cómo fue que le perdonó la deuda. Dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dice, él fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué fue? Le perdonó esos 10,000 talentos. Imagínense, dice que eran 6, dice que valía 21.6 kilogramos de plata. Nomás sácale la cuenta, eran 100,000 en una deuda impagable. Entonces, dice que había otro, tenía un consiervo que le debía como 100 denarios, algo así. Vamos a ver aquí abajo, dice. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo a cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Aquí le estaba pidiendo misericordia y el que hizo el amo le tuvo misericordia. Pero vamos a ver lo que hizo este siervo malagradecido, porque él le perdonó, pero él no quiso perdonar a su consiervo. Entonces dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Dice, vamos a ver cuánto eran 100 denarios. 100 denarios eran, dice, y los 100 denarios, un denario equivalía a 4 gramos de plata, o sea, el salario de un día. Este le debía 100, entonces él le debía uno, dice que eran, ¿cómo dice que le debían 100 en un gramo? Eran 4 gramos de plata, o sea, el salario de un día. Entonces le debía 100, entonces eran 100 días de salario, eso era pagable. Fíjese, y él no lo quiso perdonar, como aquel le perdonó 100,000. Entonces le perdonó, le perdonó a él 10,000 talentos, 10,000 talentos. Y él no quiso perdonar 100, entonces sí, dice cómo era este siervo de malagradecido, malvado, ¿eh? Vamos a ver, dice aquí. Dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Fíjese, dice que lo agarró, dice que lo agarró del cuello y lo estaba ahorcando, que le pagara, dice, lo torció mucho. Dice, y lo echó en la cárcel, dice, lo echó en la cárcel también. Dice, y echándole mano lo ahogaba, lo que dice que lo estaba asfixiando, lo estaba ahorcando, lo estaba ahogando, diciendo, paga lo que debes. Entonces aquí en el 29 dice lo que hicieron, dice su consiervo, entonces su consiervo cayendo de sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Fíjate, él también le estaba pidiendo paciencia, le estaba pidiendo que le diera tiempo para pagarle. Esta era una deuda pagable, eran 100 denarios. Ahorita vamos a ver aquí en el 30 dice, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Entonces fue y lo echó, este no tuvo misericordia, lo echó a la cárcel. Pero vamos a ver qué le pasó a este siervo malagradecido, este siervo que no tuvo misericordia de su consiervo. Es decir, un consiervo es un ayudante, un trabajador de él, ese es un consiervo. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Dice, entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Vamos a ver lo que le pasó. Así también mi Padre Celestial, dice,
Dice en el 34, dice, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, ¿qué es que está diciendo? Que es como nosotros. El Señor nos perdonó una deuda, una deuda que tenía, era ni con 10 vidas pagábamos esa deuda que nos perdonó nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos perdonar una ofensa? No podemos perdonar una palabra que dijeron de ti, algo que te levantaron un falso. Entonces nuestro Señor nos perdonó, todo nuestro pecado nos perdonó. Entonces si Él no nos hubiera perdonado, nosotros estamos condenados. Íbamos a ir a un lugar donde no nos iba a gustar. Entonces Él nos rescató, Él pagó por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Él? Dio su vida, imagínense, de su vida. ¿Quién da la vida por unos siervos inútiles que somos, como somos nosotros, una persona pecadora como nosotros? Nuestro Señor lo hizo, Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para que pudiera... Es que el Padre no aceptaba, Él tenía que morir en la cruz para que nuestro Padre nos perdonara. Entonces Él se sacrificó, dice que Él puso su vida. A través de su muerte, a través de su resurrección, nosotros podemos encontrar la vida eterna. Imagínate, si Él no hubiera venido a morir por nosotros, estábamos condenados a irnos al infierno. A muchos no les gusta mencionar el infierno que hay porque la gente se va a ofender. Es que tienes que hablar como está escrito en la Biblia. Acuérdense, como está la parábola la parábola de Lázaro y el rico. Muchos dicen que el infierno no existe. Jesús predicó muchas veces sobre el infierno. El infierno es real. Ahí aparece en Lucas 16, 19. Cuando estaba Lázaro y el rico, murió Lázaro, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Estaba abajo, también era el Seol, es el lugar de los muertos. Estaba abajo en la tierra. Entonces, cuando murió el rico, dice que abrió los ojos en el Hades. Dice que le decía a Abraham, Padre Abraham, dice, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y me dé de beber, dice, porque estoy en esta llama, en este tremendo tormento. Ahí predicó sobre el infierno. Entonces la gente que se burla del infierno, que el infierno es aquí no es nada. Allá, cuando mueres, si tú mueres sin Cristo, si tú mueres en pecado, si mueres haciendo cosas malas, si no te arrepientes, allá te espera un tormento, hay un fuego que te está esperando allá. Entonces es mejor, como dice, yo no te voy a decir una mentira. ¿Para qué te voy a mentir? Tienes que hablar con la verdad. Si tú no te arrepientes, te vas a condenar. Entonces, ¿qué está aquí? Tenemos que perdonar nosotros. Si un hermano nos ha ofendido, tenemos que perdonarlo, porque también nosotros, si no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar tampoco. Entonces, ¿qué tiene que aquí? Vamos a ir a otra escritura. Vamos a ir a Marcos 11:25. Entonces estamos hablando del perdón en el hermano. Que si tu hermano peca contra ti, dice, ve y reprende, lo que es decir, ve y habla con él. Dice, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando aquí, Señor Jesús? No dice que nos venguemos, no dice que vayamos y le andemos contando a uno y a otro. Tú y él, dice, ve tú y habla con él. Dice, y si tu hermano peca, ¿qué está diciendo aquí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué te está diciendo? Aquí me gusta más la Reina Valera. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No dice que llevas a otro, ve tú y solo. Entonces habla con tu hermano. Entonces, si yo ando en un pecado y tú eres un hermano espiritual, entonces ve, antes no tienes que ir con el pastor, no tienes que ir con nadie, tienes que ir tú a hablar con tu hermano, a exhortarlo, hermano, eso que está haciendo no está bien. Dice que si tu hermano te escucha, dice, habrás ganado un hermano. Entonces Dios lo va a restaurar. Entonces se refiere aquí a decir, si esa persona no se arrepiente, queda atada.
por su pecado, aunque se vaya a otra iglesia. Pero sigue y sigue, ¿por qué? Porque no se arrepintió. Entonces, cuando Dios les está llamando la atención a los hermanos cristianos que estamos en la iglesia, hable y hable, te habla a través de la palabra, te habla a través de los sueños, a través de otro hermano, te habla a través de profecía, y te está hablando y hablando y tú haces oídos sordos, te hace como que no es para ti. Entonces, cuando uno está hablando la palabra, entonces esas palabras, ok, como dice la Biblia, y todo eso los mentirosos, dice, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, si hay una persona que le gusta mentir, que es mentirosa, se va a sentir ofendida. Va a decir, él se está hablando de mí. Pero no es porque Dios, la palabra está viva. Entonces la palabra de Dios te está exhortando a que tú te arrepientas de eso, que dejes de mentir. Porque la mentira, el mentiroso no va a entrar al reino de los cielos, dice. Entonces si yo estoy predicando, dice, oh, los idólatras. Ok, un idólatra es una persona, puede ser que un ídolo es una cosa que está antes que Dios. Puede ser el dinero, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, tus hijos, todo lo que pones tú antes que Dios. Pueden ser los monitos esos que tienes ahí colgados, los que te le hincas ahí también. Eso es un ídolo. Todo lo que recibe, como dicen a veces le decimos, oh, mi hijo, yo te adoro, mi hijo. No, el único que debemos adorar es a Dios. Acuérdense, los ídolos. Entonces puede ser el dinero, dice la raíz, la palabra de Dios aquí en Mateo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo. Como los han hecho creer, dice, oh, que no puedes servir a dos señores, porque si le sirves a uno le queda mal al otro. ¿Y qué te dicen? No, es que debes de ser pobre. Como la religión organizada, que dice, oh, que tienes que tener, que tienes que entregar todo lo que tienes, porque tú no puedes tener dinero, que porque los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Aquí está diciendo clarito. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú puedes tener dinero, puedes ser una persona dadivosa, una persona que ayuda a los demás. Entonces es que tú no pongas la confianza en el dinero. Tú no pongas la confianza en tu esposo o en tu esposa. Si tu esposo no te deja ir a la iglesia, entonces ahí lo estás poniendo en primer lugar. Si tu esposa no te deja ir, oh, no vas ahora a la iglesia y tú no le haces caso, también la estás poniendo en primer lugar. Entonces tenemos que entender, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Entonces vamos a ir a Marcos, tienes la Biblia, a Marcos 11:25. Vamos a ver qué nos dice ahí en Marcos 11:25. Está adelantito, acuérdense, está adelantito de Mateo. Marcos 11:25. Vamos a ver que la Biblia nos hable. Se lo voy a ir leyendo. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, dice, fíjese, cuando estés orando, hay muchas veces que tenemos pecado, entonces queremos que Dios nos escuche, pero estamos en pecado, no hemos pedido perdón. Acuérdate que lo dice aquí. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, si tú estás orando, recuerda que tienes un problema, que no has perdonado a alguien. Puede ser a tu esposo que te hizo una cosa, que te dejó, se fue con otra. Ponle alguien que te insultó, alguien que te dijo cosas de ti. Entonces tú tienes que perdonar. Pero aquí nos lo está diciendo, acuérdense, principalmente para nosotros, los hijos de Dios, los que estamos, según que decimos que somos cristianos, entre comillas, tenemos que perdonar. No, es un mandamiento de Dios, no es un sentimiento, que yo no siento perdonar. Es como cuando te llega el recibo de la luz, ¿tú sientes irlo a pagar o tienes que irlo a pagar porque si no te cortan la luz? Entonces no es un sentimiento. Tienes que pagarlo porque lo pagas. Entonces tú tienes que perdonar porque Dios lo está diciendo, es un mandamiento de Dios, tienes que perdonar. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si tú no perdonas las ofensas de tu hermano, si tú no perdonas a la persona que estás enojada con ella, Dios no te va a perdonar. Entonces tienes que perdonarlo también.
Estamos aquí también en Lucas 6:37. Vamos a ir a Lucas 6:37. ¿Qué nos dice también? Lucas está adelante. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego Hechos, Romanos. Entonces ahí está. Luego sigue 1 Corintios, 2 Corintios. Entonces vamos a Lucas 6:37. Lucas 6:37. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver, esta es la espada. ¿Cómo maneja la espada? Lucas 6:37 dice: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, no juzguéis y no serás juzgado. Dice, no condenéis y no serás condenado. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, si tú perdonas, vas a ser perdonado. Si tú no perdonas, no vas a ser perdonado tampoco. Entonces, como le dije, hay muchas personas, yo lo he visto en diferentes lugares, lo he visto en la iglesia. Muchos hermanos están enojados, ya no se saludan. Que dice, oh, ya lo perdoné, pero siguen con ese rencor, sienten todavía, cuando se encuentran, tienen todavía coraje contra ellos. Eso no es perdonar, no ha perdonado de corazón. Entonces tienes que perdonar de corazón. Entonces aquí también en Efesios, tenemos otra escritura en Efesios 4:31. Vamos a ver qué nos dice Efesios. Está adelantito. Romanos, Corintios, Timoteo. Vamos a ver en Efesios. Vamos a mover la espada. Colosenses, Filipenses, Efesios. Vamos a ver, dice Efesios 4:31. ¿Qué nos dice Efesios 4:31? 4:31 dice: Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué está diciendo? Quítese de vosotros toda amargura. No debe ser amargado. Recuérdense, la amargura te va empezando a endurecer tu corazón. Es como diga que está amargado, que quiere, como dice, se toma el veneno esperando que el otro se muera. Pero no sabe que él mismo se está muriendo, se está amargando, se está enfermando. ¿Por qué? Porque ese corazón se está endureciendo. Tiene que perdonar. ¿Qué dice aquí? El 32 dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo. También el que está enojado, hay muchas personas que son muy enojonas, el enojo también, ira. ¿Qué pasa? Que arranca en ira, luego quiere golpear. También está la gritería, esos gritones que gritan todos hablando con gritos, y maledicencia y toda malicia. Entonces aquí nos está diciendo que nos quitemos de toda gritería, toda amargura, todo enojo, que eso no le agrada a Dios. Entonces dice el que 28:31, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces dice, también, así como Jesús nos perdonó a nosotros, así tenemos que perdonar también nosotros. Que dice, quítese de vosotros todo enojo. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, así también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Entonces tenemos que perdonar, también hasta en el Padre Nuestro está: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, así como en la tierra, dice.
perdona todos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces tenemos que perdonar así como el Padre nuestro. Y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces aquí les está diciendo, dice, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A través de nuestro Señor Jesucristo nos perdonó. Entonces nos está diciendo bien claro aquí. Entonces vamos a ir a otra escritura también en Primera de Juan. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, que dice que es mentiroso. Efesios, Juan está delante de Efesios, donde estábamos. Esa es la primera carta, la primera carta de Juan. Después está Primera de Juan, Segunda de Juan. Es en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Del 1, 9 al 11. Vamos a ver qué nos dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Entonces está que dice que si confesamos nuestros pecados, entonces tenemos que confesar nuestros pecados, nuestras ofensas, los unos con los otros. Entonces tenemos que perdonar. Entonces ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Dice que el que dice que ama a Dios, que no ha visto, y aborrece a su hermano que ve, dice es un mentiroso. Dice la palabra, dice que el amor de Dios no está en él, no es de él, porque nosotros tenemos que perdonar. Entonces aquí quedó claro que es lo que tenemos que hacer: perdonar a nuestros hermanos. Vamos a ver aquí. El 18. Entonces ya vean que estaba hablando de qué, del perdón, estaba hablando del pecado, el pecado de no perdonar. Entonces, como dice que aquí el Señor llamó a su siervo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Entonces, ¿qué va a hacer nosotros si dice que si el Señor nos perdonó una deuda impagable? Dice que era lo que nosotros, Él, a través de su sangre que derramó en la cruz, a través de su sacrificio, nosotros podemos ser salvos. Imagínate, no es una cosa. ¿Quién daría la vida por uno? Nadie. Él dice que Él dio su vida por nosotros. Porque dice en San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de tal manera nos amó. Entonces, vamos a cerrar esta enseñanza, predicación. Vamos a orar. Si hay alguna petición que quieran que oremos por algo, pueden mandar su petición y vamos a orar. Porque el Señor, acuérdense, dice que el Señor, dice no recibís porque no pedís. Entonces hay otra, dice no recibís, en Santiago dice no recibís porque pedís mal. Dice para gastar en vuestros deleites. Entonces tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra ahí, creo que está en el libro parece que de Timoteo. Dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, todo os será hecho. Pero si está en la voluntad de Dios, entonces muchas personas no reciben porque no está en la voluntad de Dios. Entonces hay personas que si tienen un carro bueno, quieren pedir otro carro. Tienen una casa, quieren pedir otra casa, están pidiendo mal. Otra gente quiere tener dinero, ¿para qué? Para gastar en sus deleites, dice, en vuestros deleites. Entonces acuérdense, para orar, dice que si hay alguien enfermo, dice, llamar a los ancianos de la iglesia, dice, ungiéndole con el aceite, dice la oración de fe,
dice, levantará al enfermo. Y si hay pecado, dice, o será perdonado. Entonces, tenemos que, acuérdense, perdonar, el perdón, tenemos que perdonar. No es un sentimiento, Dios nos manda, es un mandamiento de Dios que tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Entonces, si tú no perdonas, que es como estamos leyendo, ¿qué dice? Si tu hermano peca contra ti, dice, ve, dice, y exhórtalo, dice, tú y él. No te está diciendo que vayas a, ay, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. No, tienes que ir con amor, con mansedumbre. Tienes que decirle al hermano, hermano, esto que estás haciendo está mal. A Dios no le agrada eso. Pero si tu hermano dice que se hace necio y no quiere entender, agarra a dos más. Entonces hay que aplicar la Biblia. No tenemos que ir. Nosotros como hermanos, como creyentes, como hermanos espirituales, acuérdate, como dice en Mateo 7:1. Luego te sacan ahí, es que tú no debes de juzgar, dice. Con la vara que mida serás medido, dice. ¿Qué te dice? Ahí te dice abajo, hay que leer el contexto donde dice abajo. Dice, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano? Dice, y no mira la viga que está en el tuyo. Entonces él está una paja y él le una viga. ¿Por qué? Porque el que está juzgando anda peor que el que está juzgando. Entonces dice que saca la viga que está en tu ojo, dice, para que puedas sacarla de tu hermano. Entonces si yo ando en pecado, ando en el mismo pecado, dice, tú que juzgas, dice, andas en lo mismo. Entonces hipócrita nos está diciendo ahí. Entonces una persona espiritual, una persona puede ir, si el hermano está pecando, ir y exhortar al hermano, eso que está haciendo no está bien. Pero ¿cómo vas a ir si tú si andas peor que él? Entonces no puedes ir no puedes ayudar a tu hermano porque tú andas peor. Entonces eso no le gusta a Dios. Entonces no hay peticiones, vamos a orar para cerrar este servicio. Ok. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Sí, gracias, Señor, porque esta palabra está viva. Dice tú en tu palabra que tu palabra es como una espada de dos filos. Dice que penetra hasta separar el alma y el espíritu y discierne, dice, los pensamientos. Entonces la palabra es como una espada. Entonces, Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra que acabas de hablar a través de este siervo, Señor. Yo te pido que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que sirva, Señor, de edificación para mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y hay que buscar de Dios porque los días nos estamos acercando cada vez más a la venida del Señor. No hay que ser como las 10 vírgenes. Dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces hay que ponernos firmes con el Señor. Que dice Efesios 5:14, dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que dice que hay muchos hermanos que están entre los muertos espirituales. Tienen que levantarse. Hay que levantarnos porque ya es hora, el Señor ya viene por su pueblo. Esto que estamos viendo son las señales de Mateo 24. El Señor cada vez está más cerca. Ok, hermanos, que Dios me los bendiga.